Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, mejor dicho, a todas y a todos. Tenemos algunos hombres participando. Sé que muchas han dejado de trabajar para estar hoy acá conmemorando este día, que es un día especial, un día importante no solamente para nosotras las mujeres, sino para la sociedad en general. Quiero agradecer a la vicegobernadora, a todas las autoridades presentes, a la Agencia Córdoba Cultura por haber invitado al Consejo Provincial de la Mujer a que estemos acá hoy compartiendo con ustedes este día. Que bueno, es un día que se está celebrando hoy en este preciso instante en casi todos los países de América Latina. Hoy durante el transcurso de la tarde, el transcurso de esta mañana, se ha ido celebrando en todos los países porque las mujeres todavía hemos logrado muchos avances, pero todavía nos falta mucho. Así que yo quería plantear una serie de reflexiones en esta tarde con ustedes, que tienen que ver con tres temas principales. En primer lugar, hablar un poco de esto del 8 de marzo. ¿Qué es el 8 de marzo? ¿Cómo están? ¿Se están durmiendo? ¿Ya están cansadas? Bueno, todavía nos quedan un panel más, así que vamos a aguantar. ¿Qué es esto del 8 de marzo? Seguramente les preguntan a ustedes por qué hay un Día Internacional de la Mujer y no uno de los hombres. Es la típica pregunta que seguramente si hoy dijeron me voy al Día de la Mujer, ¿por qué no hay uno de los hombres? No hay uno para ellos. Entonces, hablar un poquito de por qué es importante. Hablar también de la perspectiva de género. Ya Graciela adelantó bastante, pero ¿qué es esto de mirar al mundo con otros ojos? Mirando esto del género, ¿qué es, no? Y también hablar un poquito de cambio cultural. ¿Qué podemos hacer nosotras, desde nosotras mismas, desde nuestra casa, desde nuestras familias, incluso desde nuestras propias conductas, para empezar a promover un mundo más igualitario y sin tantas desigualdades? En relación al tema del 8 de marzo, bueno, la historia del 8 de marzo ha sido larguísima, seguro que la han visto en los medios de comunicación en estos días, se ha hablado mucho. Es una historia que lleva más de 100 años, ha tenido distintos significados, ha estado movilizada por distintos temas que empezó en 1908, 1911, con distintas luchas para reconocer y defender los derechos laborales de las mujeres, para que no fueran explotadas, para que no trabajaran 10 horas, para que tuvieran un día libre a la semana. Fue también una lucha por lograr la paz después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También fue una lucha para lograr el voto. Votamos hace muy poco, mirando en perspectiva, hoy somos ciudadanas, participamos de nuestras democracias, pero no hace tanto que las mujeres votamos en el mundo. Y el 8 de marzo también fue esa lucha. Entonces lo que hay que saber es que es fundamentalmente un día de lucha. Lucha por lograr la igualdad, lograr la igualdad con los hombres en espacios que antes sí han sido conquistados por los hombres y que las mujeres progresivamente hemos ido ganando. En el 77, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este día como el Día Internacional de las Mujeres y la Paz Internacional, y desde ese día se hizo oficial y se viene celebrando en distintas partes del mundo bajo distintos lemas, desde el 77 hasta hoy. Voy a nombrar algunos de estos lemas de los últimos 5 años. En el 2011 fue en homenaje al trabajo decente, en 2012 en homenaje a las mujeres rurales, en el 2013 sobre violencia contra las mujeres, 2014 se hizo énfasis en el tema de la igualdad y el progreso, y en el 2015 en el empoderamiento. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay distintos temas dentro de las agendas de las mujeres. Hay una gran cantidad de temas sobre los que todavía tenemos que seguir avanzando, pero si miramos en estos lemas y más atrás todavía, vemos que ha habido 2 temas que han sido prioritarios, que son el tema del trabajo decente, un trabajo digno, y luchar contra la violencia contra las mujeres, que es un tema grave y urgente, y que es el tema de este panel. ¿Me volvés al anterior, por favor? Estamos en un momento clave para reflexionar. Decía antes que el 8 de marzo es un día de lucha, que conmemoramos. Podemos celebrar también, podemos celebrar los logros, pero sin dejar de reflexionar en dónde estamos las mujeres y qué nos falta lograr todavía. Porque sin reflexión no hay progreso. Somos nosotras las que debatimos, de nosotras salen las propuestas de ley, las propuestas de política pública, así que es importante reflexionar más allá de que podamos celebrar y decirnos feliz día y regalarnos cosas por el Día de la Mujer, pero reflexionemos porque es muy importante esto. Estamos en un momento clave para esta reflexión porque en septiembre de este año se cumplen 20 años de Beijing. No sé si todas saben lo que es Beijing, pero en 1995 hubo una 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en China. 189 gobiernos estuvieron presentes en ese momento, lo cual es
una gran cantidad de países poniéndose de acuerdo sobre una serie de temas. Hubo 30.000 activistas de la sociedad civil participando y salió un instrumento que fue uno de los instrumentos más progresistas en términos de compromiso por los derechos humanos de las mujeres, que se firmó y ya pasaron 20 años en distintas áreas: salud, educación, pobreza, conflictos armados, niñas, medio ambiente, violencia simbólica, violencia mediática. Y hoy, tanto Argentina como casi todos los países de América Latina y el mundo entero están rindiendo cuentas. Pasaron 20 años y ¿qué pasó? ¿Qué logramos en cada una de esas áreas? Entonces, por eso es importante hoy, a 20 años, reflexionar sobre todo esto. Yo voy a mostrar algunas estadísticas que nos dan algunas respuestas sobre por qué hay desigualdad, por qué hay discriminación. A veces es aburrido escuchar números y cada vez más números. Seguramente me escucharon decirlas ya un montón de veces si alguien me escuchó hablar antes, pero no me canso de decirlas porque las estadísticas son importantes, nos dan una foto de la realidad de lo que está pasando, de qué lugares estamos ocupando las mujeres en el mundo. Voy a hablar de estadísticas globales. Y también sin datos, sin números, no podemos hacer política pública. Todas las políticas públicas que comentó Graciela tienen que estar fundadas en números, en saber qué pasa, qué está pasando con las mujeres. Por eso es importante que lo sepamos estos números también. Siguiente. Las mujeres somos más del 50% de la población mundial. Siguiente. En el área de violencia, en materia de violencia, mueren 6 millones de mujeres cada 3 años por violencia de género. Esto es una cifra enorme. La violencia mata más que los efectos combinados del cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito y las guerras. 2 de cada 3 ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y 1 de cada 3 violencia sexual. El 80% de las víctimas de trata a nivel global son mujeres y niñas. Ya hablará más Alicia de este tema. 1/4 parte de los femicidios del mundo se producen en América Latina, o sea que estamos en una región con una de las tasas de femicidio más altas del mundo. En países como Guatemala o México, en México se mueren 7 mujeres por día por razones de género. Estábamos hablando antes de que en Córdoba habían sido casi 2 por mes en el 2013, que fue el año donde más femicidios hubo, y gracias a que hubo distintos dispositivos el año pasado se lograron reducir los femicidios en el 2014. No tenemos cifras oficiales a nivel país, pero sí hay una asociación civil, que seguramente la conocerán, la Casa del Encuentro, que saca sus estadísticas, hizo un informe de los últimos 5 años, desde el 2009 hasta el 2013, y se constató que en Argentina muere una mujer cada 35 horas por violencia de género, con lo cual el tema sigue siendo grave y urgente. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones más graves. Digo graves porque está atentando contra la vida, y si atenta contra la vida, y si somos el 50% de la población y no nos podemos desarrollar, entonces los países tampoco lo pueden hacer. Impunes porque hay muy pocas condenas, sobre todo en el delito de trata con fines de explotación sexual, ya lo comentará Alicia. E invisibles porque a pesar de que en más de 125 países hay leyes, distintos tipos de leyes que condenan la violencia, todavía hay una gran cantidad de tipos y formas de violencia que no se denuncian o que no se sabe qué hacer. No sabemos nosotras qué hacer. Por ejemplo, la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia simbólica, la violencia mediática. ¿Qué hacemos? O la violencia urbana, cuando vamos en la calle y sufrimos algún tipo de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Siguiente. Participación política. ¿Cómo estamos en la política? La mayoría de los presidentes del mundo siguen siendo hombres. Solo el 9% de los países tiene una presidenta o jefa de gobierno, lo cual son unos 18 países aproximadamente en este año. A nivel parlamentario, las mujeres constituyen solo el 19,5% a nivel mundial. Es una cifra muy baja. Para que una democracia sea realmente representativa necesitamos un mínimo del 30%. Con lo cual estamos muy bajo a nivel mundial. Argentina, afortunadamente, ya lo comentó Graciela, tenemos desde el año 91 una ley de cupo que permitió que progresivamente las mujeres fuéramos adquiriendo más cargos a nivel legislativo, y Córdoba la conocen a nivel mundial porque es una de las pocas en el mundo ciudades que tiene una ley de participación equivalente, o sea que permite que el 50% de las mujeres lleguen a cargos públicos, y esto es la verdad un gran logro. ¿Qué vemos? ¿Qué conclusión? Que las mujeres todavía estamos subrepresentadas en los ámbitos de toma de decisión. Esto a nivel números, pero si vamos a temas más cualitativos y nos ponemos a hablar con las mujeres que están en política y vemos qué dificultades tienen, vamos a ver
que al mismo cargo comparado con un hombre, las exigencias son mucho mayores. A las mujeres constantemente se las está poniendo a prueba. Siguiente. En economía la situación es mucho peor, los números son mucho más bajos. A nivel empresarial las mujeres representan solo el 3% de los cargos directivos y ejecutivos de las principales empresas del mundo. Noruega, que es el país que es más igualitario en términos de género a nivel mundial, solo tiene el 6%. Las mujeres son propietarias solo del 2% de las tierras y representan el 70% de la población en situación de pobreza. Entonces, ¿qué conclusión sacamos aquí? Que estamos subrepresentadas en el manejo y control de los recursos también. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, se fue. Bueno, por todas estas razones creo que es importante que al menos un día al año, que es el 8 de marzo, nos dediquemos a reflexionar sobre qué nos falta y pedir más cambios y exigir más cambios en aquellas áreas donde cada una de nosotras pueda llegar a influir. Hay problemas con la tecnología. Bueno, el siguiente tema del que yo quería reflexionar un poco es sobre la perspectiva de género. Sobre perspectiva de género se ha escrito mucho, los estudios de género, las feministas han desarrollado libros enteros y una enorme cantidad de conceptos. No podemos hablar de todo eso en menos de 20 minutos, así que yo elegí dos grupos de conceptos. El primero tiene que ver con patriarcado y división sexual del trabajo, y el segundo con roles y estereotipos de género. A ver si logramos llegar. Mirando el mundo en clave de género. Mirar el mundo en clave de género es uno de los lemas que hemos adoptado en el Consejo Provisión de la Mujer desde el Instituto de Formación, Capacitación e Investigación de las Mujeres que coordina Jimena González, que está allí. Y este año queremos lanzar un manual para trabajar con docentes en las escuelas sobre esto del género, de los vínculos saludables, de una perspectiva de ciudadanía. ¿Y qué entendemos con esta frase? Esto significa reconocer que hombres y mujeres somos diferentes, lo han dicho las compañeras antes, pero que esas diferencias se han convertido en desigualdades de acceso a servicios, desigualdades de oportunidades, y eso es lo que queremos empezar a cambiar, empezar a ver dónde están las raíces de estas desigualdades, ¿por qué pasa? Siguiente. ¿Me quedan 4 minutos? Uy, no vamos a tener tiempo de verlo todo. Bueno, rápido, patriarcado. ¿A alguien le suena algo de esto? Viene hace miles y miles de años. No hay consenso bien sobre cuándo fue que empezaron las sociedades patriarcales, pero sabemos que fue hace miles de años, en que estamos viviendo en sociedades basadas en el dominio del hombre, de lo masculino sobre lo femenino, que empezó cuando las comunidades dejaron de ser nómades, pasaron a desarrollar la agricultura, a trabajar la tierra, a producir bienes, a acumular riqueza. ¿Quién empezó a acumular esa riqueza y esos frutos de la tierra? El hombre. Por lo tanto, el hombre empezó a acumular poder político y a la mujer, por su capacidad de procrear, se le relegó al ámbito del hogar. Eso es lo que llamamos división sexual del trabajo y todavía, a pesar de que pasaron más de 4.000 años, nos sigue afectando. Las mujeres somos las principales responsables de las tareas del hogar. No son tareas totalmente compartidas con nuestras parejas, tampoco con la sociedad y con el Estado. Incluso aquellas que podemos pagar una trabajadora de casa particular, ¿quiénes son las que gestionan qué tareas va a realizar? ¿Cuál va a ser el contrato? ¿Cuánto se le va a pagar? Generalmente seguimos siendo las mujeres todavía y hacemos malabares para poder hacerlo todo. Otra de las consecuencias del patriarcado es la violencia, generalmente la violencia entendida como ejercicio de poder de lo masculino sobre lo femenino. Esta violencia, la que más conocemos, es la violencia extrema, que nos llega a través de los medios de comunicación. Si yo digo Marita Verón, si digo Ángeles Rawson, si digo Paola Acosta, seguramente todas ustedes saben de quiénes estoy hablando. Pero hay un montón de otros tipos de violencia que no son físicas, que no llegan a la muerte, que son de más baja intensidad y sobre las cuales no hablamos tanto. No decimos qué pasa con esas otras violencias que están afectando nuestras vidas y que a veces estamos siendo víctimas y no lo sabemos. Y estoy hablando de prácticas machistas que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres y que tienen un alto impacto. Por ejemplo, lenguaje sexista. Lenguaje sexista lo vemos en casi todas partes.
En todos los documentos institucionales, los vemos hasta en el censo, en la categoría jefe del hogar. Ni siquiera te da la opción de poner que la jefe del hogar pueda ser una mujer, por ejemplo. Seguimos hablando de nosotros, somos casi todas mujeres, pero seguimos hablando de nosotros. También en las canciones, el reggaetón, la cumbia, la bachata, los jóvenes que salen a bailar generalmente están afectados por estos mensajes que nos entran subliminalmente, no nos damos cuenta y tendemos a reproducir. En los malos tratos, en que te revisa el celular, en los malos tratos en la pareja, en los talles grandes de ropa en los negocios, no encontrar un talle grande de ropa en los negocios. Esto es tremendo. Hay un modelo hegemónico de belleza que está hablando de una mujer flaca, alta, hermosa, con la piel perfecta, que sabemos que es imposible de lograr, que esa sujeta hegemónica debe ser el 1% de la población, o sea que casi ni existe, y sin embargo genera trastornos a la salud tremendos como la bulimia y la anorexia en un país donde es muy alta. Entonces vemos todo este otro tipo de violencias más sutiles que también es importante que reflexionemos. Y hay otra violencia sobre la que aún se habla menos y que tiene que ver sobre la violencia que ejercemos sobre nosotras mismas. Y estoy hablando de casi todas las que están acá seguramente nos asumimos como mujeres modernas, por oposición a la mujer tradicional que estaba en la casa, trabajando en el hogar, cuidando a su familia. Hoy trabajamos afuera, trabajamos en lo público y invertimos un montón de energía en defender esa identidad de mujer moderna. Y hacemos de todo para cumplir con las dos cosas, ¿no? Porque todavía nos genera mucha culpa, mucha contradicción. Nos levantamos 2 horas antes, le damos de comer a los niños, nos vamos al trabajo, volvemos corriendo porque tenemos que estar con ellos o ir a buscarlo a algún lado. Y al final del día sentimos que no lo hicimos del todo bien, porque están estos mandatos culturales que todavía nos están pesando. Entonces estamos como escindidas, divididas a medias, ¿no? Vivimos en esta cosa de hacerlo público, pero también atender lo privado. Esto del patriarcado que hablábamos antes. Y bueno, esta cultura del autosacrificio no es sostenible. Creo que es importante que empecemos a pensar en la sostenibilidad de nosotras mismas, en el bienestar de nuestros equipos de trabajo de mujeres, porque trabajamos con mujeres, y empezar a buscar formas de trabajo más flexibles donde podamos conciliar lo laboral y lo familiar, porque hoy conciliar se nos exige que seamos nosotras las que conciliemos la vida laboral y familiar. No importa cómo lo hagamos, pero lo tenemos que hacer bien. Y ese también es un mandato de la cultura patriarcal. Roles y estereotipos. ¿Tengo tiempo o voy a lo último? Lo más rápido que pueda. Bueno, los roles y estereotipos de género. Roles tienen que ver con una gran cantidad de expectativas, de pautas, de normas que han sido construidas culturalmente, que nos dictan cómo debemos ser las mujeres, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser en lo sexual, cómo debemos ser con nuestras parejas, con otras mujeres, y que nos van afectando a lo largo de nuestra vida, día a día, sin darnos cuenta. Desde niñas, desde pequeñas, vamos aprendiendo todo esto a través de los distintos agentes de socialización, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, la política, el trabajo, en fin. Una gran cantidad de agentes que nos van dictando cómo tenemos que ser. A las mujeres se nos dice que actuamos en el ámbito de lo emocional, entonces tenemos que ser tiernas, delicadas, maternales, estar siempre dispuestas a servir a los demás, lindas, preocuparnos por el cuerpo, estar siempre perfectas y a la vez conciliar vida laboral y familiar. Entonces es mucha presión poder responder a estos mandatos culturales que estamos recibiendo constantemente. Y a los hombres se dice que actúan en el ámbito de lo racional. Entonces son inteligentes, toman decisiones, son valientes, son independientes, son poderosos, son los proveedores. Y bueno, y a ellos también, cuando no pueden cumplir con los mandatos, también se les generan una gran cantidad de tensiones, pero no venimos a hablar de ellos hoy, así que no vamos a entrar en ese tema. Y bueno, ¿cómo funcionan los estereotipos? A ver si vemos la siguiente. Siguiente. Por ejemplo, cuando una persona se comporta de manera activa, si es mujer se dice que es nerviosa, en cambio si es varón es inquieto. Si la persona es sensible, si es mujer se dice que es delicada, en cambio si es varón es afeminado. Si es desenvuelta, si es mujer, somos groseras, pero si es un hombre es seguro de sí mismo. Si una persona es obediente, si es mujer se dice que es dócil, en cambio si es varón es débil. Y así, con una gran cantidad de características que vamos metiendo subliminalmente en nuestra psique sin darnos mucha cuenta. Siguiente.
Por eso es importante empezar a pensar cómo estamos educando a nuestros niños, cómo les estamos enseñando a ser mujeres y a ser varones, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Generalmente si es mujer se le compra todo de color rosita, a medida que va creciendo se le regalan cocinita, planchita, la tacita del jueguito, la tacita de té, para que aprenda desde chiquita a cuidar el hogar. Y si es varón se le regala el arma, se le regala el héroe, todo lo que simboliza poder y violencia también. Entonces desde que son demasiado chicas las personas estamos transmitiendo estos mensajes que son patriarcales, que son sexistas, que son machistas y que segregan a los hombres en lo público, a las mujeres en lo privado. Y hoy que las mujeres estamos en lo público, no podemos todavía conciliar de manera compartida lo privado. Este era un ejercicio que iba a hacer, pero seguimos. Bueno, el tercer tema, ya voy terminando, el tercer tema sobre el cual quería compartir con ustedes era el cambio cultural. Creemos desde el Instituto de Formación, Capacitación e Investigación de las Mujeres del Consejo que tenemos que promover el debate cultural en todos los ámbitos, que tenemos que empezar a cambiar conductas, actitudes, comportamientos, empezar a pensar en esto de la educación de nuestros hijos, cómo le estamos enseñando a nuestros hijos e hijas, cómo les estamos enseñando a ellas a ser mujeres. El tema de la responsabilidad, como consumidoras y ciudadanas tenemos una enorme responsabilidad. ¿Qué programas de televisión miramos? ¿Cuántas veces nos ponemos a ver los programas de la tarde que cosifican a la mujer? O el de la noche, no quiero decir nombres, pero seguramente todas saben de cuál estoy hablando. Si seguimos viendo esos programas, es mucho más difícil que logremos un real cambio cultural. Entonces tenemos nosotras responsabilidad sobre qué estamos consumiendo, qué estamos mirando, qué leemos, qué exigimos, qué denunciamos. Si escuchamos gritos en la casa de al lado de una mujer y sabemos que está pasando algo, ¿lo decimos, lo denunciamos o nos hacemos oídos sordos como que no pasa nada? Creo que es importante empezar a pensar en eso también, en nuestra forma de participar en la política. Y otro tema de reflexión es que bajo el modelo patriarcal las mujeres hemos sido convencidas de relacionarnos entre nosotras bajo la competencia, fundada en los celos, en la envidia, en la descalificación de una con otra, o aquella que accedió a un cargo de poder se la critica por cualquier cosa menos por la política pública que está haciendo. Entonces, estamos permanentemente compitiendo. Cualquier mujer es una potencial amenaza bajo este sistema patriarcal. Y creemos acá que es importante derribar esta forma destructiva de relacionarnos entre nosotras, empezar a pensar cómo nos relacionamos con nuestras amigas, con nuestras compañeras de trabajo, establecemos competencia, establecemos relaciones de poder o no. Hay un concepto muy bonito que es el de sororidad, que lo propone una feminista, Marcela Lagarde, mexicana. Sororidad viene de sor, de hermana, y propone relaciones de amistad, de reconocimiento entre nosotras, incluso a aquellas que llegaron a cargos altos de poder. Porque si esa que llegó a un alto cargo adquiere conciencia de género, le puede abrir camino a todas las que venimos detrás. Entonces, este concepto es importante empezar a tomarlo, a incorporarlo, y también propone el reconocer la diferencia, porque no todas somos iguales. Hay muchas diferencias entre las mujeres, hay distintos colectivos, cada colectivo tiene sus intereses. Las mujeres migrantes, las afrodescendientes, las negras, las indígenas, las rurales, las urbanas, las privadas de libertad. Hay una gran cantidad de mujeres que están luchando por sus derechos específicos y es importante incluirlas a todas y visibilizarlas a todas en las políticas públicas, en los cambios que querramos hacer en esta sociedad. Bueno, y por último, les quería dejar un mensaje, recuperar el concepto del feminismo, de igualdad en la diferencia, porque en nuestra condición de mujeres somos todas iguales, lo que nos hace distintas es nuestra situación de estar en el mundo. Así que bueno, las invito a que adoptemos este concepto de sororidad, porque nos necesitamos todas podemos ser solidarias, nos necesitamos todas para construir un mundo más igualitario y los necesitamos a ellos también, para que la igualdad que queremos sea una igualdad real. Juntas y juntos somos más.